Buenas tardes a todos, compañeros y licenciados. Tengan una linda tarde. Hoy tocaremos lo que es la selección de tamaño muestral, el cual está conformado por los integrantes, los compañeros que son Alarcón, Varga, Paolo, Andrea, Gómez, Pailo, Edwin, Eduardo, Loaiza Gutiérrez, Luis Alberto, Loaiza Gutiérrez, Rudy, Micael y Mamani Calamani, Elías. Bueno, como introducción tenemos que es el muestreo. Denominamos a un muestreo a un proceso que generamos para agarrar ciertas muestras. ¿Para qué hacemos eso? Agarramos de un subconjunto de una población en la cual queremos hacer cierto estudio, en lo cual debemos ser muy cuidadosamente y ser bien representativos posible con el dato que vamos a proceder a agarrarlo, ¿no? En el tamaño de la muestra tenemos una muestra que tenemos que hacer, como les iba comentando, una selección, que tenemos que ser muy rígidos a la hora de elegirlo. Y al momento de hacer una muestra, tenemos que tomar una porción muy significativa de la cual debe cumplir ciertas características de investigación que queremos estudiar. Y eso nos va a reducir lo que son los costos y el tiempo. ¿De qué depende el tamaño muestral? El tamaño muestral depende del tamaño de la población, margen de error, nivel de confianza y la desviación estándar. Bueno, a medida que vamos exponiendo, vamos a ir ilustrándoles con algunos ejercicios y también algunas tablas también, ¿no? Para que ustedes vayan y comprendan de dónde sacamos ciertos datos. Esperemos que sea de su agrado y vamos a ir continuando con el resto del grupo. Bueno, de acá, ¿no? Vamos a continuar con la selección de tamaño muestral mediante estimación de proporciones, ¿no? De cualitativas y también de cuantitativas, ¿no? ¿A qué se refiere esto con cuantitativo? Es una idea de la muestra que responde más a la representatividad de la población, ¿no? En cambio, cualitativo hay ese interés por analizar y profundizar en los casos de estudio, ¿no? Sin que ello implique ninguna pérdida de rigurosidad científica, ¿no? Entonces, en proporciones cualitativas tenemos dos partes, ¿no? Población infinita y población finita. En este apartado, más que todo, nos vamos a basar en población infinita, ¿no? Entonces, eh, tenemos las variables de la siguiente fórmula que nos va a servir, ¿no? Para resolver algún ejercicio. Como n tenemos tamaño de la muestra buscada y la z es parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, ¿no? Eso se halla desde una tabla llamada Gauss, ¿no? Tabla de Gauss. Entonces, el siguiente es el error, ¿no? De estimación máximo aceptado, que define el investigador, ¿no? Entonces, el siguiente sería el P, que es probabilidad de que ocurra el evento estudiado. El otro es Q1, donde la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado, ¿no? Bueno, hay un ejemplo acá, ¿no? Que es calcular el tamaño de la muestra. Entonces, aquí nos desea estimar la proporción de estudiantes de la Universidad X, ¿no? De estudiantes que consumen bebidas gaseosas frecuentemente. Bueno, en acá vamos a tomar un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 7%, ¿no? Y en la siguiente tabla se aprecia, ¿no? El nivel de confianza de 95%, que equivale a 1.96, ¿no? Y aquí obteniendo datos, que nuestro nivel de confianza es 95% y equivale a 1.96. Y la proporción que es 50%, ¿no? Como no hemos definido, entonces es una suposición, ¿no? Y la otra parte que es 50% que no va a ocurrir tal evento, digamos, ¿no? Entonces, en el siguiente apartado que se ve es solo reemplazar los datos, ¿no? Y se halla un n que es 196. Esto quiere decir que 196 estudiantes toman gaseosa frecuentemente en la universidad, ¿no? Bueno, en el siguiente apartado hay otro ejemplo que va a hablar de poblaciones finitas y va a continuar mi compañero. Eh, Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que son las variables de población finita. En el siguiente vemos ya la fórmula, ¿no? Que nos acaba de mostrar, pero incrementamos el n mayúscula, que significa la población, el tamaño de la población. Eso ya nos van a dar como dato en el ejercicio. A continuación vamos a ver un ejemplo como este. Tenemos el mismo ejemplo anterior que explicó mi compañero y en ahí solo incrementamos lo que es un n mayúscula, que es tamaño de la población,
sacamos los datos y reemplazamos los datos con el tamaño poblacional y vamos a obtener lo que es n o el tamaño muestral, que es 13. Eso nos indica que 13 estudiantes consumen bebidas, ¿no? O bueno, bebidas gaseosas. Continuando con la exposición, ahora explicaremos lo que es la selección del tamaño muestral mediante estimación de proporciones cuantitativas, o también llamada estimación de promedios. Para esto nosotros vamos a utilizar dos fórmulas. La primera, que nos va a servir para hallar el tamaño muestral cuando se desconoce el tamaño de población. En este caso no se nos da un tamaño de población especificado, pero la siguiente fórmula o la segunda fórmula la vamos a utilizar si es que nos dieran el tamaño de la población. Y ahora vamos a resolver un ejemplo simple. Dice, calcular el tamaño de la muestra si se desea estimar el promedio de un producto X en un lote de fabricación, con un error máximo de estimación de 3 y un nivel de confianza del 99%. Por una encuesta piloto se sabe que la desviación estándar es de 144. Ya, lo primero que hacemos es hallar el nivel de confianza. En nuestro caso dice que es del 99%, entonces su valor crítico va a ser de 2.575, como se ve en la tabla. Ya. Aquí, como podemos ver, no se nos da el tamaño de la población, por lo tanto vamos a utilizar la primera fórmula, que es igual a el nivel de confianza al cuadrado por la desviación estándar y sobre el error al cuadrado, y por simple reemplazo nos da el resultado. Ahora mi compañero va a continuar explicando los demás puntos. Bueno, siguiendo con datos cuantitativos, tenemos el mismo ejemplo, la cual ya nos da con datos cuantitativos, en la cual aquí ya vamos a introducir lo que es la población, el tamaño de la población, y multiplicamos ya por lo que es el nivel de confianza y luego la varianza. Y luego abajo ya hacemos la resta del tamaño de la población, luego le vamos al cuadrado lo que es el error máximo de estimación y así. Y el tamaño muestral nos sale lo que es 91 y ahí nos indica lo que el producto, ¿no? de un lote de fabricación. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que tratan y estudian la forma de seleccionar la muestra representativa de la población, es decir, representa lo más fielmente posible a la población, a la que se pretende extrapolar e inferir los resultados de la investigación, asumiendo un error mesurable y determinado. Muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, como su título lo dice, es una técnica en la cual se basa en seleccionar aleatoriamente los elementos de un grupo de sujetos, que sería la muestra, para este estudio de un grupo más grande que vendría a ser la población. Los tipos de muestreo aleatorio simple. Estos son de dos tipos, los cuales son el muestreo aleatorio con reemplazo y el muestreo aleatorio sin reemplazo. El muestreo aleatorio con reemplazo nos dice que cuando un elemento ha sido seleccionado de entre el marco de la muestra, se devuelve y es elegible para ser seleccionado de nuevo. Mientras tanto que en un muestreo sin reemplazo, el elemento seleccionado de la muestra se retira de la población y ya no puede ser regresada a la base de muestreo. Este tipo de muestreo normalmente es más eficiente que el muestreo con reemplazo. Muestreo estratificado. El muestreo probabilístico estratificado, este tipo de muestreo
lo que hace es de dividir toda la población y la hace y con el objeto de estudio en diferentes subpoblaciones o estratos disjuntos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un solo estrato. Una vez definidos los estratos, la muestra se crea seleccionando por separado a los individuos de cada estrato, empleando una técnica de muestreo cualquiera, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Las ventajas de este tipo de muestreo son que como los grupos son homogéneos de individuos y también a su misma vez son heterogéneos entre diferentes grupos, entonces la ventaja que nos da a comparación de otros tipos de muestreos es que el error muestral se reduce respecto al muestreo al error muestral del muestreo aleatorio convencional. Es decir, que este tipo de muestreo es mucho más preciso que los demás. Bueno muchachos, como entrando a la parte de la recta final de la exposición, en cuanto a los ejemplos, vamos a tomar como ejemplo lo que es la parte de un ejercicio del examen del anterior sábado, ¿no?, que tuvimos. En lo que consta del ejemplo de un inversionista que está considerando la posibilidad de financiar un nuevo juego y desea conocer el porcentaje mundial de las personas que juegan videojuegos, por lo que está planeado una encuesta en la cual dice cuántas personas deben ser encuestadas para tener una confianza del 90% de porcentaje estimado dentro de 3 puntos de porcentuales del porcentaje de la población real. Bueno, como tenemos aquí dos incisos, que es el inciso A, que dice que supongamos que no se sabe nada sobre el porcentaje mundial de porcentaje que se juegan en videojuegos. Eso nos hace una referencia a una fórmula que le vamos a, ya anteriormente ya hemos citado, ¿verdad?, en lo que es la presentación. Esa fórmula lo llevamos como que es la población infinita, ¿no? Lo vamos a tomar la fórmula que ya anteriormente ya le habíamos mostrado, y esta es nuestro chanchillo, si lo podemos llamar así, que es del nivel de confianza. Tengamos muy en cuenta que en esta parte de aquí tenemos que dice que supongamos que no se sabe nada sobre el porcentaje, porque en este punto nos da un dato de aquí que tenemos el 16%, pero en esta parte dice que no tenemos nada. En esta parte hacemos una referencia donde que P y Q lo vamos a tomar como una referencia que el 50% va a ser que va a ocurrir y la otra parte que no va a ocurrir. Eso sí, el 50%, ¿verdad? El 50%. Y esto llevándolo a datos dividiendo con el 100%, llevaríamos a lo que es el 0,5, y ya teniendo otros datos nos vamos a lo que es la fórmula. Y tomamos lo que es n es igual a la parte esta parte de acá, que sería el nivel de confianza, que nos dice que es el 90%, ¿verdad? Y buscamos en lo que tenemos en la tabla de nivel de confianza, y vemos que el 90% equivalente que es al 1.64, ¿verdad? Tomamos y reemplazamos la fórmula y tomamos lo que es el 1,64, y todo esto lo elevamos a lo que es al cuadrado. Y como al rato les iba a hacer una referencia que nos decía que supongamos que no sabíamos el porcentaje, esta de acá lo colocamos como el 0,5 por 0,5. Esto equivalente nos haría como a un n, que sería 1,64 elevado al cuadrado por 0,25, y no olvidemos que esto va a estar dividido sobre el error que nos está dando a conocer que es el número que es 3. Tenemos un error de 3, ¿verdad? Y esto dividido entre el 100% nos da que es de 0,03, y esto colocamos como margen de error de 0,3 elevado al cuadrado. Ya, ahora vamos a terminar haciendo agarramos nuestra calculadora
y metemos lo que son nuestros datos dentro de la calculadora. Y nos da lo que es un n de 751,67. Pero no olvidemos, muchachos, que cuando tenemos el n 751 tenemos que llevarlo a redondearlo al número más próximo. En todo caso quedaría como un n de 752. Y esto sería el inciso A. Fácil, ¿no? Ya. Ahora nos vamos a lo que es el inciso B, en la cual ya tenemos el porcentaje de las personas, que es un 16%, ¿verdad? En esta parte, el inciso B, ya nos vamos a lo que les estaba explicando, que P iba a valer 0,5 y el Q iba a ser 0,5. Vamos a seguir usando lo que es sigue la misma fórmula de la proporción infinita. Ya. Y ya como tomándolo ya algo muy obvio, vamos a ir reemplazando la fórmula como los datos que ya hemos hallado anteriormente, que sería 1,64. Y esto sería elevado al cuadrado, donde tendríamos n, no lo olvidemos, y esto ya tendríamos lo que es el p, ¿no? Y este p sería el de 16, 0,16. Y tenemos lo que es el error de 0,03. ¿Ya? Y sacando todo esto en lo que es el... perdón, me estaba olvidando lo que sería la Q, ¿no? Que tendríamos aquí por el... sería P menos... Q es 1 menos P, no estoy equivocado. Ya, 1 o menos P, ¿ya? Y esto nos da un valor de un n 1,64 elevado al cuadrado, y esto de 0,3, que no olvidemos que esto es elevado igual al cuadrado, y esto nos llegaría a dar de 0 por 0,16 por el 0,84, ¿ya? Y como siempre metemos todos estos datos en la calculadora y tendríamos hallado que una n sería de 404.09. Y como les iba diciendo, siempre debemos redondearlo, y esto sale 405. Y esto sería el ejercicio resuelto del examen anterior de lo que era del método de estadística, con lo que hemos hallado, ¿no? De selección de tamaño muestral y todo eso. Gracias, muchachos, por su atención, y en la siguiente continuamos. Bueno, como bibliografía vamos a citar los siguientes autores y textos que utilizamos para nuestro contenido. Acá podemos ver como 5 textos o autores que utilizamos. Bueno, licenciado, eso es nuestra presentación, eso fue lo que realizamos, y bueno, muchas gracias, y si tuviera alguna pregunta podríamos responderla. Gracias.